En su radio televisión online Madre Libertad presentamos nuestro programa estelar, Economía en Libertad. Para ello contamos con dos distinguidos economistas que con su sapiencia y conocimientos adquiridos nos van a orientar en temas tan trascendentes como son los de la economía ecuatoriana y mundial. Está con nosotros el economista Fernando Rivera y también el economista Enrique Verduga. Ellos van entonces a hacer de este programa estelar, Economía en Libertad. Bien, Enrique, tú habías enfocado el tema del problema de la guerra comercial entre los Estados Unidos y China, casi como mutuamente se imponen barreras con el ánimo de frenar la inundación que existe en el mercado norteamericano de productos chinos que entran bajo amparos de aranceles establecidos plenamente en acuerdo de gobiernos anteriores. Eso sin lugar a duda, aunque nadie simpatiza con la política de Trump en la parte migratoria, parece ser que la parte económica sí tiene sus connotaciones y tiene cierta razón, porque todos los mercados, no solamente los Estados Unidos, sino que el mercado mundial está inundado de productos chinos, lo que prácticamente ha desplazado a la industria nacional. Y los Estados Unidos, sin lugar a duda, es una potencia industrial y eso, sin lugar a duda, también los toca. Entonces, este problema de crearse una guerra comercial ha involucrado tanto que China y los Estados Unidos están en conversaciones casi permanentes y han creado barreras arancelarias y han prohibido, inclusive inversiones, para que realmente no se realicen en los Estados Unidos de parte de China. Bien, sí, pero a ver, hagamos un poquito de historia, ¿cómo se origina el problema? Acuérdate que China era un país totalmente atrasado y es Estados Unidos el que le hace la apertura con la visita de Nixon, ¿no? Nixon es el primer presidente y es un republicano el que le hace la apertura a China y abre las inversiones y estimula a las empresas norteamericanas a que instalen sus fábricas en China para traer un producto a menor precio al mercado americano. Pero eso fue un arma de doble filo, porque tal fue la incidencia de la inversión china que por un lado permitió el desarrollo potencial de China. China se fue convirtiendo en una potencia a través de la inversión de las grandes empresas norteamericanas, pero al mismo tiempo fue provocando un desabastecimiento de la fuente laboral, porque prácticamente toda la manufactura, en su gran mayoría, la gran manufactura norteamericana, se fue hacia China. Entonces, Estados Unidos fue perdiendo esas fuentes de empleos y al cabo de 40 años, de 30, 40 años de esa apertura comercial que inició Nixon, allá por los años 60, vemos que Estados Unidos se ve hoy día abocado a tener que poner ya una barrera arancelaria porque está la inundación del producto fabricado en China. Y una cosa más, Enrique, Estados Unidos se comprometió a invertir en China, no a llevar mano de obra, y los chinos le han devuelto productos y también personal, porque nosotros aquí en el Ecuador hemos visto también que los proyectos vienen amarrados, es decir, ellos invierten dinero, pero traen su propio personal para trabajar, y en los Estados Unidos también una gran fuente de inmigrantes también son chinos, que vienen a trabajar y entran de una forma u otra, pero entran a los Estados Unidos con los beneficios que dan y entran a trabajar con precios, con salarios sumamente bajos. Entonces, el problema de la ventaja de China es enorme en relación a los Estados Unidos. Hoy, Donald Trump naturalmente está haciendo un esfuerzo en la cual quiere compensar un poco la mala política establecida, como tú dices bien, Richard Nixon, de que llevar dinero a la China para aprovechar la mano de obra barata y que entren productos baratos para el consumo en los Estados Unidos. Pero no se dio cuenta, sin lugar a dudas, de que realmente el inversionista norteamericano se iba de los Estados Unidos, se iba. Y esa fuga de dinero, sin lugar a dudas, le significó enormes ganancias a los inversionistas, pero un enorme problema para la economía norteamericana que se vio abultada totalmente en el desempleo. Claro, es decir, el desempleo, porque las fuentes de trabajo en Norteamérica se fueron. Entonces, ¿qué es lo que hace Nixon ahora? Trump ahora está planteando parar un poco esa inversión y entonces crea una ley que da estímulos, está creando estímulos a los inversionistas, a norteamericanos, que traigan sus capitales. Yo no sé hasta dónde va a lograrlo y hasta dónde sea ya tarde o temprano este cambio en la política norteamericana, pero que realmente, porque ya realmente China también cogió fuerza, cogió alas propias.
ya hoy día China no depende ya tanto de la inversión norteamericana, ya se formaron capitales propios y hoy día China invade los mercados norteamericanos, americanos, europeos, asiáticos. Todo el mundo está invadido por la producción del mercado chino. La única ventaja que le ha sacado a los Estados Unidos es en la parte geopolítica, porque sí hemos visto de que realmente estas conversaciones que son bastante continuas entre los chinos y los norteamericanos ha hecho que inclusive se apague un poco lo explosivo que resultó ser el presidente de Norcorea, en la cual prácticamente tuvo mucho que ver la China para dejar de respaldarlo e inclusive crear una restricción de la importación de carbono, porque es el gran consumidor de carbono de Corea del Norte, para que los Estados Unidos lo obligue a ceder y prácticamente paralice su problema nuclear, que era una amenaza sin lugar a dudas para el mundo entero. Esa intranquilidad pues naturalmente la sofocó un poco Trump con el hecho de tener un acercamiento con la China para tratar un problema comercial que yo creo que sí va a dar fruto en la parte de los Estados Unidos, porque ellos también tienen mucho dinero, mucho capital. La economía norteamericana está creciendo, sin lugar a dudas está creciendo, el desempleo ha disminuido. Naturalmente tiene un problema de inmigración que a todos los latinoamericanos, los centroamericanos y los mexicanos también que están involucrados los perjudica enormemente. Pero la economía pura en los Estados Unidos parece ser que realmente sí tiene un logro mediante la gestión de Trump en estas conversaciones que tiene con los chinos. Porque él ha logrado que muchas fábricas que estaban por salir de Estados Unidos, por lo menos ante la actitud de Trump de ponerle barreras arancelarias a los productos que vengan del exterior, ¿no? Y dar estímulos a los que se quedan en los Estados Unidos, estímulos tributarios, entonces paró un poco la salida o la instalación de nuevas fábricas de las grandes multinacionales norteamericanas en China y en otras regiones del mundo. Es decir, hoy día Trump, la política de él es tratar de atraer, ¿por qué? Para generar empleo, y eso es lo que está provocando también un poquito la disminución de la tasa de desempleo en los Estados Unidos. Sí, y como carambola también está bailando México. Claro, México también, ya lo vamos a analizar más detenidamente. Por eso es que Trump paralizó también el Tratado de Libre Comercio que tenía con México y Canadá. Planteó la revisión, porque es un cambio total en el esquema político que venía manejando Estados Unidos y que no era cuestión del Partido Demócrata, porque la habían manteniendo los republicanos y los demócratas. Y es más, el que inició la apertura de esta relación comercial con China fue un gobierno republicano como el de Nixon, que fue la gran visita que hizo a la China. Entonces, hoy día no es que es un problema entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano, porque esa política de apertura la han venido practicando los demócratas y los republicanos. Trump viene un poco, como se dice comúnmente, platea el tablero y pone el tema en la mesa de discusión, el problema de la repatriación de inversiones y de la nueva generación de empleo en los Estados Unidos. Y por eso fue que los grandes distritos como Detroit, de fabricación de vehículos, votaron a favor de él, porque él les garantizó restablecer el empleo, reabrir las fábricas, obligar a las empresas, no obligarlas a punta de fusil, sino a través de leyes económicas, de incentivos y de sanciones tributarias a los carros que vienen de afuera y de estímulos a los que dejan sus fábricas en los Estados Unidos. Sí, las fábricas norteamericanas de automotriz también están fabricando carros pequeños, realmente, porque eso ha impactado en el mercado y en vista del éxito que ha tenido China en todas partes del mundo. Entonces, bailaban los mexicanos porque tenemos que tocarlo. ¿Por qué? Porque el problema se extendió más de lo económico, tuvo que hacerlo general en la parte de la inmigración. Y los mexicanos bailaron, por supuesto, en esto, y la más fea, porque naturalmente son frontera con los Estados Unidos. Entonces, el desempleo aumentó un poco en México, que le ha causado tantos problemas que, por ejemplo, ayer lo vi en una entrevista directo a Vicente Fox, que fue presidente de México. Dice, bueno, quiere estrangularlo a Trump porque no lo quiere ver, ¿no? Porque Trump es partidario de hacer el famoso muro. Y decía un cómico, y esto te lo pongo como una anécdota, decía, bueno, quieren votar a los mexicanos, pero primero van a cerrar el muro. ¿No sería mejor que sacaran a los mexicanos y después pusieran el muro? Es decir, porque si ponen el muro se quedan adentro. Entonces, eso va a ser difícil sacarlo. Bueno, eso a manera de sátira del asunto. Claro, por supuesto que sí. Un asunto ya pero más... que refleja una realidad. Es decir, ya sacarlos así abrumadoramente es difícil.
va a ser bien difícil. Naturalmente ahí se apoya en muchas causas de tipo sociales que afectan a los Estados Unidos por parte de los inmigrantes. Y eso es una de las cosas que la política de Trump se ha ganado la antipatía, no solamente de toda Latinoamérica, sino del mundo entero, ¿no? Sí, pero mira tú, en Estados Unidos, en Alemania, en la China, en Ecuador, y en todo, en Latinoamérica y en cualquier parte del mundo, no te olvides que los pueblos votan siempre en función del estómago. Y si la economía está bien, eso lo favorece a Trump. Puede hacer que ciertas medidas de orden social, de orden migratorio, de carácter humanitario, no sean bien vistas, la actitud de Trump. Pero mientras la economía vaya bien y el pueblo norteamericano se sienta estimulado con el nivel de empleo, con la mejora de los salarios, con el incremento de la producción nacional, que es lo que Trump les prometió, es decir... y lo está cumpliendo. Y lo está cumpliendo. Entonces él se siente que está cumpliendo y siente todavía, se siente con un alto grado de respaldo. Vamos a ver qué pasa en las elecciones intermedias de noviembre. Claro, lo que pasa es que, mira, la reacción que se ve en todos los medios en el mundo entero no son norteamericanos, son prácticamente de inmigrantes. Esos son los que reaccionan contra Trump, que están pidiendo muchos derechos que en algún momento se los garantizaron, pero hoy realmente él no les garantiza ese tipo de derechos. Y por eso, sin lugar a dudas, la ola de protesta que se ha levantado casi en todo el país. Dígase lo que se diga, no es que estoy alabando ni siendo partidario de Trump, está pero bien, él está cumpliendo lo que él dijo. Por supuesto. Él desde entrada en su campaña dijo, esa era su política y esa está haciendo. Totalmente de acuerdo. Son programas que realmente deben de cumplirse porque es el respeto que se merece. Claro, él los prometió, esa fue la política, eso se sabía desde el momento. Por eso era la actitud de los latinos y de otras comunidades de inmigrantes que trataban de no votar. Lamentablemente, pues ya el problema del sistema electoral norteamericano no le permitió y el triunfo a Hillary y le permitió el triunfo a Trump, que está ahora en esta situación. Bien, entonces hacemos una pausa y vamos a un corte comercial. Bien, Fernando, continuando con el programa, otro tema también relacionado con el anterior que habíamos tratado, es decir, de carácter internacional y de economía internacional, y que está muy relacionado, que es la política norteamericana, el cambio total en la política económica norteamericana que trajo Trump, es también la afectación al TLC que habían firmado entre Estados Unidos, Canadá y México. Entonces, era un pacto comercial en los cuales los tres países recibían ciertos beneficios. Mutuos, por supuesto. Mutuos, por supuesto. Claro. Trump, un poco en su afán de castigar la inmigración hacia Estados Unidos de la población mexicana, vino con ese cambio de política. Pero mira tú que en el fondo más es un problema de tipo racial que de tipo económico. Porque luego de varias negociaciones, Trump logra firmar un acuerdo, un pacto finalmente con México, que no lo hace con Canadá. Es decir, ahora, lo que pasa es que hay problemas de orden legal ahí. Por supuesto que sí. Porque el Tratado de Libre Comercio tenía cláusulas que decía que para reverse tenía que renegociarse entre los tres. Entonces, Trump anuncia como un éxito el que ya ha renegociado con México, pero no puede firmar el tratado solamente con México. Como TLC, no lo puede firmar como un tratado bilateral. Pero para eso tiene que haber derogado primero el TLC. Y ese TLC no ha sido derogado porque todavía falta negociar ciertos aspectos de ese tratado con Canadá. Canadá pues está también defendiendo sus intereses. Que van a llegar a un acuerdo, van a llegar a un acuerdo. Pero hasta tanto, ¿qué es lo que hizo Trump? Le puso trabas arancelarias también, igual que con China, a los productos que venían de México. Pero no era tanto la situación porque de México hay un pase prácticamente muy cercano, no hay la transportación tan lejana como había con China. Y el problema con México es realmente, aparte no es económico como tú bien dices, el problema es la cantidad de gente que pasa
y la cantidad de droga que entra a los Estados Unidos, porque es un problema social que también está involucrado de por medio para poder restringir este Tratado de Libre Comercio, que sin lugar a dudas es una excusa, porque el Tratado de Libre Comercio hay en todas partes del mundo. Ahora que se habla de bloques, sin lugar a dudas es para beneficiar, dice que es un Tratado de Libre Comercio, es para ganar y ganar. Y de hecho, sin lugar a dudas, tanto los Estados Unidos por muchísimos años y México han ganado, pero claro, viene el cambio de política en los Estados Unidos con Donald Trump y se apoya sin lugar a duda en la parte que tiene que ver con la descomposición social que se está dando en los Estados Unidos, porque está asignado en el mundo entero de que los Estados Unidos es el mayor consumidor de droga. Así lo dicen las estadísticas. El nivel económico, el poder económico que tiene es el que permite entonces el pago. parece ser incontrolable, porque inclusive ya no es que las autoridades propias oficiales del gobierno de Trump en este caso, sino ya son autoridades de mandos medios también las que están involucradas, las que permiten el libre acceso de tanta gente que realmente transporta droga y parece ser libre y que no tiene control. Por eso que Trump en este momento está por el lado económico, que les afecta enormemente a los mexicanos, tratar de imponer unas restricciones que eviten, uno, ir hacia los Estados Unidos en forma ilegal y naturalmente les afecta con el comercio. Ese es el problema bastante serio que hay allá. Bueno, pero mira tú, de todas maneras parece ser que han llegado a un acuerdo, y ese acuerdo que ha sido firmado por este gobierno de Peña, el actual presidente, se lo ha hecho con conocimiento ya del gobierno que entra en el mes de diciembre, el de Andrés Manuel López Obrador. O sea, ya esa negociación que se hicieron y que ya están prácticamente finiquitadas, ha sido con la venia del gobierno saliente y del gobierno entrante de México. O sea, entiendo que las cláusulas que todavía no son públicas en toda su parte porque esperan renegociar la parte con Canadá. Es decir, pero ya han anunciado los dos presidentes de que ya los términos del acuerdo en lo que a México respecta y en lo que a Estados Unidos respecta están finiquitadas. De acuerdo, yo sí. Yo sí. Y México, lo dijo el presidente de México, que todo se le había informado al nuevo gobernante, a Andrés Manuel López Obrador, que es el presidente entrante, quien no ha hecho críticas mayores. Entonces da a entrever toda esta situación de que en la parte comercial hay un acuerdo. Mira, esto va en coherencia, el caso de Estados Unidos está siendo coherente en su política exterior, económica. Porque, ¿cuál es la preocupación de Trump? Que la planteó desde un comienzo. El retorno de las inversiones norteamericanas en Estados Unidos para generar el pleno empleo en los Estados Unidos. Ahora, pero por otra parte también la situación es cierta. Estados Unidos necesita también de mucha mano de obra mexicana. Hay una cantidad de trabajos en el área agropecuaria especialmente que no la hace el ciudadano americano, no la hace el trabajador americano. Y por un costo bajísimo. Claro, y entonces ellos tienen una serie de cláusulas que permiten a una población transitar e ir a trabajar en las épocas de cosecha. Entonces, una cosa es lo que dice Trump de labios para afuera y otro es lo que en la práctica el empresariado norteamericano también le reclama, que necesita esa mano de obra latinoamericana. Entonces, Trump está tratando de buscar un equilibrio, está tratando de frenar y un poco calificar la mano de obra que le va a los Estados Unidos. Y obviamente, como tú decías también, porque no puede ir todo lo bueno, el 100% de lo bueno, algo va de lo malo, supuesto, y entre lo malo también va la droga. Claro. Pero ese es otro tipo de negociación que también tiene. Entonces, que los Estados Unidos también tienen que renegociarlo con México, porque México también le exige también el control de armas para controlar las armas, que Estados Unidos no lo colabora porque tienen su famosa ley que permite el uso de armas. Eso parece ser que es otro problema que tiene Trump, naturalmente, y no creo que realmente él, por decisión propia, lo vaya a prohibir, porque hasta ahora ha habido demasiados incidentes en los cuales ha habido una mortandad. Es una norma que está en la Constitución, ¿no? Y entonces tiene que haber una reforma constitucional que requiere una enmienda constitucional que tiene que ser aprobada por los dos partidos. Es decir, de un acuerdo que está muy difícil. Claro. No lo pudo lograr Obama, no lo ha podido, todos los presidentes han intentado, porque es tan poderoso la comisión esta del rifle, una industria, porque es una industria. La industria bélica. Entonces, que vive prácticamente y gran cantidad de gente, y el mismo Estado, sin lugar a dudas, se beneficia de ello. Pero ante las masacres que han habido y todo el pueblo norteamericano. Bueno, pero nos estamos desviando del tema. El problema está en que esa es una de las cláusulas que México le exige a Estados Unidos.
en que le ponga un control en el tráfico de armas. Porque si bien Estados Unidos quiere que México no le mande la droga, en México quiere que no le mande las armas, porque los traficantes y todas las montadas que hay en México también se hacen con las armas que vienen. Sí, el problema para López Obrador va a ser bastante fuerte, porque realmente él tiene que enfrentarlo, lo que no pudo decidir Peña Nieto, porque Peña Nieto pues naturalmente es un poco ambivalente, sin lugar a dudas nunca tomó una decisión, salvo la de rechazo permanente que le hacía a la política de Trump, porque con él se generó un poco la creación del muro mexicano, pero López Obrador tiene un problema que realmente tiene que enfrentarlo, y la ideología que tiene López Obrador es diferente totalmente a la política que tienen los Estados Unidos. No sé hasta qué punto se puede proyectar un entendimiento razonable que le permita a México seguir manteniendo los niveles de comercio que tiene con los Estados Unidos. El problema de la inmigración sí es un problema serio que los Estados Unidos a rajatabla no lo quiere. Definitivamente los Estados Unidos rechazan totalmente eso. Y eso va a ser un problema para López Obrador. Bien, pero en todo caso, mira, finalmente los acuerdos económicos se han logrado y México tendrá que tener la fuerza suficiente para, dentro de los acuerdos económicos, lograr también ciertas ventajas en lo que se refiere al flujo migratorio, ¿no es cierto? Entonces México también tendrá que pelear sus intereses económicos en función de... Y tendremos que ver qué es lo que pasa más adelante, una vez que ya se posesione López Obrador y haga su proclama, y haga su convenio, o conversaciones con Trump para ver qué realmente llegan a qué acuerdo van a llegar, porque eso es importante. Pero se han echado flores tanto López Obrador como Trump. Trump se ha referido en los mejores términos a López Obrador, que espera, y López Obrador también dice que espera tener buenas relaciones y todo. Entonces, esperemos a ver qué es lo que pasa. ¿No? Pero lo importante es que hay que entender que hubo un cambio de política en los Estados Unidos en lo que a comercio internacional se refiere. Los gobernantes norteamericanos entendieron que esta política de apertura, de facilitar para traer productos baratos con mano de obra barata del exterior, les estaba causando un problema de desocupación negativo a ellos. Claro. Y entonces tendrán que buscar un equilibrio, porque tampoco no pueden todos. Mira que Estados Unidos, con sus niveles de empleo y su control migratorio que ejercen, es decir, la tasa de desempleo ha bajado a niveles que son racionales, de alrededor de un 4%. Y eso es un efecto de la política económica que ha implantado Trump. Claro. Pero tampoco... Si trajeran más, no va a haber ya mano de obra calificada para las nuevas industrias que se instalan. Bien, estamos concluyendo este nuevo segmento y recordamos a todos los televidentes que realmente estamos en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y Facebook, por supuesto. En su radio, televisión... con la madre. Bien, para finalizar el programa tenemos el problema que es de actualidad, por supuesto, y que copa prácticamente todos los medios, tanto escritos como hablados y televisivos, el asunto de las coimas que se han dado durante este gobierno, el gobierno anterior y muchos gobiernos atrás. Y tiene que ver también muchas cosas, Enrique, y eso es una de las cosas, es uno de los aspectos que tenemos que analizarlo. La justicia en sí, la justicia como una institución y el poder judicial también como institución. ¿Cómo es que realmente tenemos que salir de este embrollo en la cual prácticamente el Ecuador está desacreditado? Y es uno de los aspectos que son negativos para el inversionista, ojo, para el inversionista, porque no viendo que hay garantías en las decisiones judiciales, sin lugar a dudas nadie va a venir a invertir un solo dólar aquí en el Ecuador. Por eso es que hasta ahora no hay la respuesta a los inversionistas al llamado que ha hecho el ministro Campana de que van a venir miles y miles de dólares a invertir aquí en el Ecuador, cuando realmente el escenario casi a diario que lo vemos está tocado con aspecto de la corrupción en general, que es uno de los grandes problemas que tiene que superar no solamente el Ecuador, sino prácticamente toda América Latina. Toda América. Justamente el día de hoy
El día de hoy en el Congreso del Perú se está presentando el proyecto de ley que presenta el presidente Vizcarra para hacer una reforma constitucional para poder reorganizar el Poder Judicial, luego de que se descubrieron videos en que se ve cómo los altos miembros de la Corte Suprema están negociando sentencias. Y ese es un problema, como tú dices, no es el Ecuador, es Latinoamérica, pero fue un problema que se agudizó durante esta época de la famosa revolución bolivariana, revolución ciudadana, durante estos gobiernos realmente que... En definitiva ha sido un corrupto. Es decir, para mantenerse en el poder, para enquistarse, perennizarse en el poder, tuvieron que copar todos los órganos del poder público y obviamente al captar todos los órganos del poder público acrecentaron el problema de la corrupción, que es un problema que incide en la situación económica del país. Es decir, nadie quiere invertir porque no tiene confianza en las instituciones, especialmente en las instituciones de justicia. Una orden presidencial había en el gobierno de que nadie podía, los jueces no podían, y lo han dicho públicamente, no podían sentenciar en contra del Estado. ¿Quién podía contratar con el Estado a sabienda de que cualquier conflicto lo iba a perder? Lo iba a perder, por supuesto que sí. Entonces, para muestra tenemos el caso muchísimo. La Texaco, uno internacional. Aquí nacionales, naturalmente, estamos llenos de eso. La prisión del vicepresidente por una causa leve. Hay otros que realmente están presos por delitos menores. Hoy saltó el asunto de las coimas a los empleados. Y yo me pregunto, y una de las cosas que tenemos que compartir con los televidentes, Enrique, es la famosa frase, las manos en la justicia. Si fuera realmente meter la mano en la justicia para sanearla, nosotros tuviéramos pero no fue para sanearla, fue precisamente para poder controlarla y hacer de las arcas fiscales borre y va de nuevo. Y mira cómo afecta esto, que la situación económica, al tener un control sobre el Poder Judicial, sobre el Poder Legislativo, al haber corrompido a todas estas instituciones, ¿qué les permitió hacer toda esta maraña, todo este entramado de contrataciones con Odebrecht y con tantas otras empresas, que todas estaban sobrepreciadas para poder llevar la coima? Hacer puentes donde no había destino final, como el puente acá en la frontera con Colombia, en Esmeralda, ¿no? Oh, que está... No tenía salida. Haber hecho una cantidad de hidroeléctricas que sobrepasa las necesidades de energía que requiere el país. Es decir, el objetivo era contratar para poder recibir las coimas. Hicieron aeropuertos internacionales en Santa Rosa, en el oriente, en la sierra. Dice, ¿cuántos aeropuertos hicieron? Y ahí están esos aeropuertos desperdiciados. Pero mira, la ley que acaba de enviar a la Asamblea el presidente Lenín, la ley anticorrupción, la famosa ley anticorrupción, prácticamente no sirve absolutamente para nada, porque muchos han entendido en estas acciones judiciales, dicen que realmente lo que se ha hecho en el país es retroceder. Pero, ¿por qué es que el gobierno? Porque hay una frase en la ley, si la ley no es dura, no sirve. Entonces, la ley tiene que ser dura, una ley drástica naturalmente para que contrarreste este flagelo que azota al país y a América Latina, tiene que ser como ejemplo. Es más, no solamente debería ser el Ecuador o la legislatura ecuatoriana la que establezca una ley anticorrupción, sino que tiene que ser de un organismo internacional que imponga prácticamente como obligatorio que todos los países la acaten. Y eso es lo que realmente queremos, porque aquí parece ser que unos como que se ríen de la ley, y eso está pasando con el presidente Correa. ¿Cuántos casos penales tiene ya en la fiscalía? Y él se ha dado el lujo, ayer casualmente estaba viendo la televisión, de que ha traído hasta abogados del exterior. Un panel de abogados internacionales que cobran, pero una fortuna que no se sabe dónde lo van a pagar. Y lo dije en un Twitter, dice, ese abogado de la Cosa Nostra. Y son carísimos, pues. Entonces, eso cobran por hora. Eso demuestra de que realmente él no es un hombre con poco dinero. Es un hombre que naturalmente se dice que hay verdades que duelen, en este caso, a mucha gente que simpatiza todavía con él, de que son miles y millones de dólares que se llevaron. Y sin lugar a duda, eso está reflejado en el comportamiento para enfrentar los problemas legales, de evitar ir a la cárcel. Y como esta ley, sin lugar a duda, está llena de tantos recursos, porque lo que más hay recursos en la ley,
Tú no puedes sentenciar a alguien ligeramente porque hay abogados que son demasiado despiertos, no todos por supuesto, porque hay abogados que sin lugar a dudas hay que respetarlos, pero la mayoría de los que defienden a esta gente que ha usufructuado los dineros del Estado son llenos de recursos y todavía se tocan con jueces que realmente se prestan para recibir. El caso de este chico Espinel, que fue público y notorio que la jueza recibió dinero para darle la libertad. Entonces, ¿de qué justicia estamos hablando? ¿Y cómo podemos imponer una nueva ley anticorrupción? Lamentablemente, quien debe reformar las leyes son los legisladores, y los legisladores están involucrados, que es el caso con el que comenzamos el tema. Es decir, ellos mismos son los primeros que están involucrados en actos de corrupción, y en una corrupción pero ratonil, miserable, porque quitarles el sueldo a un asesor que gana $1.500, quitarle $500 o hacerle que le paguen la gasolina. Es decir, hay un dicho popular, vigiotero. Claro. No, es decir, sí, pegándose, es decir, eso te demuestra la calidad moral, la calidad ética, el nivel de los legisladores que tenemos, ¿no? Es decir, lucrándose de coimas tan pírricas. Tan pírricas, por supuesto, y eso que realmente al país no van los políticos con el verdadero amor cívico que nosotros anhelamos, porque cuando vamos a sufragar, anhelamos que realmente alguien vaya a hacer bien por la patria, pero todo el mundo va por un interés. Pero esto te da, pero ¿qué interés te da el nivel de la calidad? Es decir, lucrarle de un sueldo si llevan a un amigo y lo quieren servir haciéndole ganar el sueldo, déjelo que se gane el sueldo con su trabajo. Pero no, oye, te pongo este nombramiento, vas a ganar 1.500 y de ahí me das los 500 para mí. Por eso que tú ves que prácticamente en el gobierno no hay gente, porque la gente gente que tiene ética, gente que es verdaderamente le rehuye totalmente a la política. Totalmente. Y eso es lo que mucha gente del pueblo quiere, que sean gente verdaderamente sana y honesta. Pero no es que no hay y demasía, porque realmente estamos convencidos de que tanto tú, yo y muchos padres de familia educamos a nuestros hijos de la mejor forma, en las mejores universidades, pero para que trabajen en sus empresas propias. Pero para el gobierno, sin lugar a duda, ahí no hay espacio para ello, porque en primer lugar, moralmente no están formados para ese tipo de actividades. Entonces eso es lo que pasa, Enrique. Y eso afecta a la situación económica del país, lamentablemente, porque da la imagen de un país totalmente corrupto y el empresario, el inversionista, no quiere hacer las inversiones. No nos movemos de $600 millones de la inversión que ha ingresado al Ecuador. No nos movemos de esos parámetros. Y tiene que haber una razón, porque no son las leyes económicas las que resuelven los problemas económicos. Es la honestidad con que se maneja totalmente la economía. Incide en la economía. Por supuesto que sí. Esperemos finalmente ver qué es lo que pasa con este famoso caso que le han hecho el quite delegando a la Contraloría, que capaz que no encuentra nada porque huellas no han dejado ni han hecho con escritura pública. Eso es una infantilidad también. Sí, pero bueno, esperemos que algo salga, ojalá. Pero finalmente todo eso tiene afectada la situación económica del país. Bueno. Hemos finalizado por el día. Hemos finalizado por hoy, Enrique, y gracias por la atención a nuestra audiencia, recordándole que estamos siendo transmitidos por Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Hemos presentado en Madre Libertad, su radio televisión online, el programa Economía en Libertad. Esperamos que haya sido un programa que satisfaga sus aspiraciones de introducirse en el mundo de la economía. Para ello hemos contado con dos distinguidos economistas, Fernando Rivera y Enrique Verduga Vallejo. Les decimos hasta la próxima, amigos.